Buenos días, mi nombre es Johnny Albornoz, estudiante del primer semestre de Ingeniería Civil en la Universidad de Oriente, Extensión Cantabria. A continuación les presento mi defensa del mapa mental de la tabla periódica. Comenzamos con Historia de la tabla periódica. En el año 1869 se publica la primera tabla periódica de los elementos. Esta estaba organizada en orden creciente de la masa atómica. Fue hasta 1913 donde se van sufriendo varios cambios de esta tabla y se descubre la carga nuclear, es decir, el número atómico de los elementos, donde se reagrupándola así en orden creciente de su número atómico de los elementos, tal como la conocemos hoy. ¿Quién creó la tabla periódica? Fue Dmitri Mendeleev en el año 1869, cuando publica la primera versión de la tabla periódica de los elementos. Esta fue ampliamente reconocida. Mendeleev desarrolló la tabla periódica para ilustrar tendencias periódicas de los elementos de las propiedades químicas entonces conocidos. Estos elementos los organizó y los reagrupó basándose en sus propiedades químicas. Mendeleev también pronosticó propiedades de elementos entonces desconocidos y anticipó que estas propiedades iban a ocupar los lugares vacíos de su tabla. Posteriormente se determina que la mayoría de las predicciones de Mendeleev eran correctas cuando se van descubriendo cada uno de los elementos en cuestión. Definición de la tabla periódica. La tabla periódica no es nada más que una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenada por su número atómico, es decir, el número de protones, por su configuración de electrones y por sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas de los elementos con comportamiento similar en una misma columna. Composición. La tabla periódica está compuesta por 118 elementos confirmados por la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, es decir, UPAC en sus siglas en inglés, donde 94 de estos elementos son naturales, que quiere decir que se encuentran en el ambiente, y 24 son sintéticos, esto quiere decir que fueron creados de manera artificial. La tabla periódica además está compuesta por filas y columnas. Las filas de la tabla periódica se denominan periodos y las columnas en grupos. Existen grupos de la tabla periódica que poseen nombres, como lo es el caso del grupo 17, que tiene el nombre del grupo de los halógenos, o el grupo 18, que es determinado el grupo de los gases nobles. Además, la tabla periódica posee 4 bloques que poseen características químicas similares. Clasificación. La clasificación entre los elementos metales y los no metales es la más común y la más básica que existe en la tabla periódica, pero esta clasificación no refleja ampliamente las características de los elementos, ya que existen elementos con características tanto como de un grupo como del otro. Esto quiere decir que son metaloides. Los elementos metales de la tabla periódica se ubican en la parte izquierda y los no metales en la parte derecha. Los elementos metaloides o semimetales se ubican en la parte intermedia entre ambos grupos, o sea, en el medio. Algunos ejemplos de elementos metales son el hierro, el cobre, el oro, la plata, el aluminio, el sodio, el calcio, el potasio, el níquel y el zinc. Son ejemplos de elementos no metales el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el yodo, el bromo, el flúor y los gases nobles. Los elementos metaloides o semimetales son elementos que poseen características tanto físicas como químicas de los elementos metales y no metales. Ellos además son semiconductores tanto como de electricidad como de calor. Algunos ejemplos de elementos metaloides o semimetales son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio. Son algunos ejemplos de elementos metaloides o semimetales. Después de haber mencionado todo esto, podemos llegar y concluir a la siguiente interrogante, que es ¿qué importancia nos aporta la tabla periódica en la química? Pues la importancia de la tabla periódica es que sirve para analizar el comportamiento de las propiedades de los elementos y pronosticar propiedades de elementos aún no descubiertos. Además que proporciona un marco útil en la ciencia
y es ampliamente utilizada tanto como en la química como en otras ciencias, ya que esto quiere decir que es una herramienta que nos ayuda a avanzar y tener descubrimientos científicos. Muchísimas gracias.